Muy buenas chicas, chicos, ¿cómo estamos? Pues vamos al lío, vamos con esta quinta clase del tema 2. Ya hemos atravesado el ecuador del tema, ya estamos casi acabándolo. Y en esta clase vamos a hablar de la forma clausulada de una fórmula. ¿Por qué es importante entender y comprender las formas clausuladas? Bueno, pues porque las dos próximas clases que vamos a ver vamos a estudiar el algoritmo de David Putnam y los métodos de resolución. Y en ambos métodos, el objeto sobre el que se trabaja van a ser las cláusulas. Entonces necesitamos conocer bien estos conceptos y saber cómo pasar una determinada fórmula que no esté en forma clausulada a una fórmula que sí lo esté. Bien, pues vamos al lío. Va a ser una clase no demasiado larga, simplemente voy a dar una serie de conceptos y definiciones básicas. Luego voy a enunciar un teorema, que va a ser el teorema clave de esta clase. Y voy a deciros el procedimiento, los truquillos que existen para pasar una fórmula que no venga en forma clausulada a otra que existe en forma clausulada. Y finalmente terminaremos la clase con un ejemplo. Bien, pues vamos a empezar haciendo una serie de definiciones. Definiciones que vamos a necesitar. Sea, imaginaros, un lenguaje proposicional construido sobre un conjunto X. Pues bien, el primer concepto que necesitamos conocer es el de literal. Un literal, que ya lo hemos manejado pero no con este nombre. Un literal es simplemente una proposición atómica o su negada. Ya sabéis, una proposición atómica será un elemento simplemente del conjunto X y su negada, pues su negada, ¿no? El que tenga la conectiva en negación delante. Por ejemplo, imaginaros que el conjunto X es de esta forma. X está formado por P y Q. Pues ¿cuáles serán los posibles literales? Pues serán literales P, Q, no P y no Q. ¿Sí? Simplemente. Obviamente, ¿qué no será un literal? Pues no será un literal, por ejemplo, P o Q, por ejemplo, ¿vale? Es decir, los literales simplemente, así de sencillo, son las proposiciones atómicas o sus negadas. Es decir, en este caso, en este ejemplo, pues serían estos cuatro literales. Por cuestiones de notación, sobre todo por seguir la notación que vamos a utilizar cuando expliquemos el algoritmo de David Putnam, si lambda es un literal, denotaremos como lambda super c a su negado, al literal no lambda. Ya digo, esto es solamente para que os vaya sonando por cuestiones de notación, para luego cuando expliquemos el algoritmo de David Putnam, que no nos pille por sorpresa. Que esto simplemente es lo mismo, equivalentemente, a si escribimos esta expresión de aquí. Bien, pues primer concepto visto y entendido, sin dificultad. Segundo concepto básico, el de cláusula. Una cláusula es simplemente una disyunción de literales de manera que no haya dos literales
que provengan de la misma proposición atómica. Ya sabéis, ¿qué es una disyunción? Una disyunción, pues serán literales que estén conectados por la conectiva disyunción, simplemente. Y eso sí, que no aparezca, que no haya dos literales que provengan de la misma proposición atómica. Es decir, que si aparece, por ejemplo, la expresión lambda, que no aparezca la contraria, la negada. O si aparece esta, que no aparezca esta, ¿vale? Simplemente estamos diciendo eso. Por ejemplo de cláusula. Pues si consideramos el mismo conjunto que antes, el conjunto X formado por P, Q, pues serán ejemplos de cláusula, pues P o Q, P o no Q, o por ejemplo no P o Q, ¿vale? Pues ejemplos de cláusula. También serán cláusulas solamente las proposiciones atómicas o sus negadas. ¿Qué no serán cláusulas? Pues no serán cláusulas, por ejemplo, expresiones del tipo P o no P, porque lógicamente aparece dos veces y hemos dicho que no puede haber dos literales que provengan de la misma proposición atómica y P aparece P y su negado, por lo tanto esto no es una cláusula. O por ejemplo, no P y Q tampoco, porque esto no es una disyunción, esto es una conjunción, ¿vale? Simplemente hay que tener mucho cuidado con la definición. O sea, la definición es la definición y ya está. O sea, y si no nos salimos de la definición, pues no nos vamos a equivocar. Hay una cláusula especial que sí la tengo que mencionar y que va a ser muy importante. Sobre todo ya veréis cuando veamos en las próximas clases el algoritmo de David-Putnam y los métodos de resolución, que va a tener bastante importancia. Que es, lo voy a poner como una observación, la conocida como cláusula vacía. La cláusula vacía simplemente indica el caso de una disyunción de cero literales. Si es una cláusula, ¿de acuerdo? Es una cláusula y se denota, la denotaremos, se denotará por esta expresión de aquí. Simplemente como un cuadradito blanco. Vale, ya tenemos dos conceptos. El concepto de literal, el concepto de cláusula y nos falta un tercer concepto que es el de forma clausulada. Una fórmula se dice que está en forma clausulada, subrayo esto, que es la expresión clave que vamos a definir, en forma clausulada, si está escrita como conjunción de cláusula. Recordad que la conjunción venía dada por la conectiva esta de aquí. Esa era la representación. Ejemplo. Ejemplo. Serán ejemplos de fórmula en forma
clausulada, pues por ejemplo, P o Q, ¿verdad? Esto es una disyunción de literales. Y ahora, conjunción, pues por ejemplo, con no P o no Q. Fijaros que aquí tenemos una cláusula, esto es una disyunción de dos literales. Aquí tenemos otra cláusula, tenemos otra disyunción de dos literales. Y esto es una conjunción, entonces tenemos una conjunción de cláusulas. Simplemente definición. Otro ejemplo. Pues por ejemplo, también sería una cláusula P o Q. O no P o Q. O no P. Perdonad, que estoy poniendo lógicamente. Estoy poniendo cláusula. Este de aquí. O este de aquí. Sería, por ejemplo, también una expresión en forma clausulada. ¿Vale? Es decir, conjunción, simplemente conjunción de cláusulas. Otro ejemplo, por ejemplo, pues este de aquí. P o no Q. Conjunción no P o Q. Conjunción la cláusula vacía. Yo qué sé. Lo que se os pueda ocurrir a vosotros, ¿vale? Simplemente es seguir la definición. Por otra parte, no serán ejemplos de fórmula en forma clausulada, pues lo siguiente. Pues por ejemplo, perdón, estoy con P. P y no Q. Unión. Vamos a terminar bien. P. Unión, pues no P o Q. ¿Vale? Eso no será lógicamente una expresión en forma clausulada porque fijaros, aquí tenemos una conjunción. Y como aquí tenemos una conjunción, esto de aquí no va a ser ya una cláusula. Y además es que tenemos una disyunción. Y el requisito para que sea una forma clausulada es que fuese una conjunción de cláusula. Tampoco sería esta expresión. Esto tampoco estaría en forma clausulada. Por ejemplo, P o no P o Q. ¿Vale? Porque si bien es cierto aquí, por ejemplo, que aquí sí tenemos una cláusula y aquí tenemos otra cláusula, esto no es una conjunción. Eso es una disyunción. Por lo tanto, tampoco estaría en forma clausulada. O, por ejemplo, voy a poneros la última, no sé. P implica no Q. Pues tampoco, ¿vale? Porque es que esto directamente es una implicación. ¿Sí? Bien, pues estos son los tres conceptos básicos que necesitamos para comprender lo que vamos a ver ahora. ¿Veis que es muy facilito todo? Bien, voy a enunciar un teorema y ya voy a pasar a daros las reglas para transformar una fórmula que no venga en forma clausulada en otra que sí esté en forma clausulada. El teorema dice lo siguiente, dice, sea alfa una fórmula que no es tautología, entonces, vale, es importante que no sea tautología, entonces existe otra fórmula beta lógicamente equivalente a alfa, que eso ya sabemos de sobra lo que significa, y que está en forma clausulada. Fijaros la importancia que tiene este teorema. Este teorema nos garantiza que si tenemos una fórmula que no sea una tautología, siempre va a existir otra fórmula lógicamente equivalente a ella, que esté en forma clausulada. Bien, pues ahora nos vamos a centrar aquí simplemente en dar las reglas para conseguir formas clausuladas.
Vamos a ponerlo por aquí. Método para transformar o expresar una fórmula, la voy a llamar delta, en otra que sea lógicamente equivalente y que esté en forma clausulada. Vamos a ver el método. El método va a consistir en una serie de reglas, simplemente. En concreto en 5 reglas. La primera regla que tenemos que seguir, o el primer paso para hacerlo. Pues si tenemos en la fórmula delta, lógicamente, ¿vale? Todo referido a esa fórmula delta. Si tenemos una subfórmula de la forma alfa 1, sí, solamente sí, alfa 2, entonces la sustituimos por alfa 1 implica alfa 2 y alfa 2 implica alfa 1. Eso sería lo primero que hacemos. Si encontramos que en la fórmula hay una subfórmula de esta manera, pues la sustituimos por esta otra, que va a ser equivalente. Vale, lo segundo que hacemos, si tenemos una subfórmula de la forma alfa 1 implica alfa 2, la sustituimos por no alfa 1 o alfa 2. Segunda regla. Todas estas reglas es importante que las memoricéis. ¿Vale? ¿Se pueden razonar? Pues se pueden llegar a razonar. Y una vez que tengáis manejo es que os van a salir solas porque las vais a encontrar muy lógicas. Pero de primera, mi consejo es que las memoricéis para que os salgan con soltura. Tercera, cualquier subfórmula de la forma no alfa, que es una doble negación, ¿vale? Parece que está pegado, voy a poder escribirlo bien. Una doble negación. La sustituimos, lógicamente, sorpresa, ¿por qué? Pues por alfa. Cuarta regla. Introducimos la conectiva negativa, ¿vale? La negación dentro de los paréntesis usando las equivalencias lógicas siguientes. Estas dos equivalencias lógicas son lo que en el tema 1 vimos algo así como las leyes de De Morgan. ¿Os acordáis? Pues simplemente, si tenemos la negativa de una disyunción, pues esto es equivalente a la negativa de la primera conjunción, la negativa de la segunda. Y si tenemos una negativa de esta forma, de una conjunción, pues esto es la negativa de la primera disyunción, la negativa de la segunda. ¿Vale? Ya digo, esto es básicamente es análogo a las leyes de De Morgan. Y finalmente, la quinta de las reglas que tenemos que recordar es básicamente también como una propiedad distributiva. Es decir, si tenemos una subfórmula de la forma
alfa 1 o beta 1 y beta 2, la sustituimos por, pues aplicando como una propiedad distributiva, pues tendríamos esto. Y por su parte, voy a poner aquí como 2 guiones en este paso 5, si tenemos una subfórmula de la forma, de esta forma de aquí, alfa sub 1 y alfa sub 2 o beta 1, la sustituimos por alfa sub 1 o beta sub 1 conjunción alfa sub 2 o beta 1. ¿Vale? Pues estas son las 5 reglas, los 5 pasos que vamos a seguir para transformar una fórmula que no esté en forma clausulada en otra lógicamente equivalente que sí lo esté. Bien, os voy a poner aquí una serie de... Antes de empezar a hacer el ejemplo, ya hacemos el ejemplo y acabamos. Como una observación con unas reglas de simplificación. Observación. Existen más reglas de simplificación, que son todas muy lógicas. Pero bueno, las voy a poner aquí para que las tengáis en cuenta cuando hagáis los ejercicios. Porque os van a ayudar bastante y os van a facilitar la vida, digamos. La primera de ellas, cuando llevemos a cabo este procedimiento que ahora veremos para obtener una expresión en forma clausulada, podemos eliminar aquellos términos en los que aparezca, por ejemplo, una expresión de este tipo, lambda o lambda contrario, ya que son tautologías. Segundo, eliminaremos los literales repetidos haciendo uso de la equivalencia beta o beta, pues esto es lo mismo lógicamente que beta. ¿Vale? Os voy a poner por aquí otras equivalencias más que os pueden ayudar. También, por si aparece, tendremos en cuenta que beta o, ¿cómo le llamo? O gamma y beta, pues esto es lógicamente equivalente a beta. Ya digo, esto luego lo podéis razonar sin mucho problema. Y también tendremos presente que si tenemos una expresión de este tipo, alfa o beta, y alfa o no beta, esto es lo mismo que alfa. Tened mucho cuidado con expresiones de este tipo que se pueden simplificar fácilmente. Es decir, si tenemos una cláusula, otra cláusula, la conjunción, y en las cláusulas tienen los mismos elementos menos uno, que aparece su negado en el otro lado, pues podemos eliminar ese negado y nos quedamos solamente con el elemento que sea igual en las dos cláusulas. ¿Vale? Pues bueno, estas reglas, ya digo, las iremos utilizando y yo creo que se van a ir interiorizando. Vamos a hacer un ejercicio. Ejercicio. O ejemplo, como queráis verlo.
vamos a calcular la forma clausulada de esta expresión de aquí. Alfa igual a perdón. A o no B implica no C, que implica B, y alfa implica B, sí y solamente sí C. Bueno, claramente no hay que decirlo, pero esto no está en forma clausulada. Es decir, eso no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Bueno, hay una conjunción, pero ni a un lado ni al otro hay cláusula. Entonces, vamos a calcular la forma clausulada de esta expresión. Bien. Lo primero que voy a hacer, por simplicidad, os aconsejo que vosotros también lo hagáis, es que siempre que podáis, dividáis esto como en dos subfórmulas. Esto por una parte y esto por otra. A esto le voy a llamar alfa 1 y a esto le voy a llamar alfa 2. Como aquí tenemos una conjunción, esta conjunción la voy a dejar ahí. Y lo que voy a hacer, voy a intentar hallar la forma clausulada de alfa 1. Por otra parte, voy a hallar la forma clausulada de alfa 2. Y luego, pues voy a ver lo que pasa. Pero seguramente que esa conjunción ahí me vaya bien. Me vaya bien con lo que vamos a hacer. Entonces, calculemos primero la forma clausulada de alfa 1. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues tener en cuenta las reglas que hemos visto. Fijaros, alfa 1 es de esta manera. Es, lo pongo por aquí, alfa 1 es igual a alfa, o no, perdón, a o no B, implica no C, que implica AB. Bien. Esto de aquí, ¿a qué va a ser lógicamente equivalente? Pues lo primero que voy a hacer es intentar quitarme esa implicación de ahí. ¿Con cuál de las reglas? Pues con la segunda de ellas, ¿no? Cuando teníamos una implicación, alfa 1 implica alfa 2, esto es lo mismo que no alfa 1 o alfa 2. Pues eso es lo primero que voy a hacer. Es decir, esto será equivalente a no alfa 1, que sería esta primera parte de aquí, o el alfa 2 no lo tocamos. Bien, vamos a seguir por aquí. Esta negativa de aquí está fuera. ¿Cómo la metemos dentro? Pues ya sabéis, con esa regla que era como la regla de De Morgan. Es decir, esto será como la negación del primero, conjunción, la negación del segundo. Esto se queda igual. Y aquí, fijaros que tenemos, perdonad que he puesto ahí lo que no era. Esto era una C. Esto era una C. Vale. Fijaros que aquí tenemos una otra implicación. Pues hacemos lo mismo que antes. Esto es la negación del primero o el segundo. ¿Ahora qué hacemos? Pues fijaros. Aquí tenemos una doble negación que se nos va a ir y aquí tenemos otra doble negación que se nos va a ir. Entonces esto nos queda que es equivalente a no A y B o C o B. Y ya estamos cerca de la expresión que queremos. ¿Qué es lo que nos falla? Pues nos falla, fijaros que aquí tenemos una disyunción y que aquí tenemos una conjunción. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es aplicar la propiedad distributiva para dejar esto como una... Voy a ponerlo en rojo, sí. Como una conjunción de cláusulas. Fijaros, esto de aquí está perfecto ya, porque eso de ahí es C disyunción B. Pues voy a coger y lo voy a juntar con esto y con esa disyunción. Es decir, esto me va a quedar como no A o C o B, conjunción B o C o B.
¿Veis? ¿Sí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a ordenar un poco, ¿no? Esto queda como no A o B o C, lo voy a ordenar en orden alfabético. Y aquí, como aparecen dos B, pues me quedo solo con una. B o C. Y fijaros, esta expresión ya sí está dada en forma clausulada. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos que esto es una cláusula y por otra esto es una cláusula y además esto es una conjunción. Es decir, tenemos una conjunción de cláusulas, por lo tanto esto ya está en forma clausulada. Bien, tenemos ya hecho la mitad, el alfa 1. Vamos ahora con el alfa 2. Lo voy a hacer en verde. Alfa 2 nos queda de esta manera. Nos queda como A implica B, sí y solo sí, C. ¿Qué es lo primero que utilizamos? Pues como tenemos aquí una equivalencia, un sí y solo sí, pues nos vamos a la primera de las reglas. Cuando teníamos una equivalencia, lo transformábamos en una expresión de este tipo, que es lógicamente equivalente. Es decir, un primero implica el segundo y el segundo implica el primero. Es decir, esto es lo mismo que hacer alfa implica B implica C y voy a poner esto aquí entre paréntesis. El segundo implica el primero. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora aquí tenemos una implicación y esa implicación la vamos a quitar haciendo lo de no primero o segundo. Es decir, esto nos queda no primero o segundo y no primero o segundo. Ahora, esta implicación de aquí y esta implicación de aquí me las voy a quitar haciendo lo mismo. No primero o segundo. Esto queda no de no primero o segundo o el C y esto es no C o paréntesis no primero o segundo. Vale. Aquí tenemos una negación delante que afecta a todo ese paréntesis. Pues aplicamos la ley, la cuarta de la regla, y esto nos queda como la negativa del primero, conjunción con la negativa del segundo, o C, y aquí nos queda, aquí como está ya todo con disyunción, lo voy a ordenar. Aquí nos queda no A, o B, o no C. Vale. ¿Y qué me falta? Pues me falta, para esto que esté bien, fijaros, aquí tenemos una conjunción, pero aquí hay algo que, como aquí tenemos una disyunción y aquí tenemos una conjunción, ahí vamos a poder aplicar la propiedad esa distributiva, ¿no? Bueno, aquí de hecho voy a quitar ya, voy a borrar aquí el 2 este, porque para no volver a escribirlo, lógicamente una doble negación se nos queda igual. ¿Y cómo nos queda esto? Pues esto nos queda entonces A o C, conjunción no B o C, y todo esto conjunción no A o B o no C. Si queréis ya podéis eliminar esos paréntesis. Fijaros, nos queda justamente una cláusula, conjunción y conjunción. Es decir, aquí ya sí tendremos una forma clausulada. Bien, vamos bien. Vamos ahora a ver si podemos de alguna manera simplificar. Vamos a juntarlo todo, ¿vale? Entonces ya tenemos alfa 1 y alfa 2. Por tanto, alfa es lógicamente equivalente pues, a esta expresión por un lado, es decir, al no A o B
o C, conjunción B o C, conjunción A o C, conjunción no B o C, conjunción no A o B o no C. Bien, vamos a empezar a simplificar esto. A ver si podemos. Por una parte tenemos, fijaros, si comparamos esta expresión de aquí con esta expresión de aquí, nos damos cuenta que son iguales salvo el C. Aquí hay un C y aquí hay un no C. Por lo tanto, estas dos, si las simplificamos, se nos van a quedar como que equivalen a no A o B. Por otra parte, esto de aquí y esto de aquí son iguales, salvo que en una aparece un B y en otra aparece el no B. Entonces, esto va a ser lógicamente equivalente a C. Vamos por aquí, entonces esto nos va a quedar... Hacerlo por aquí, lo voy a poner por aquí. Esto nos va a quedar como no A o B, conjunción con A o C, conjunción con C. Perfecto. ¿Y qué hemos dicho antes? Lo hemos puesto por aquí, creo, una de las reglas, ¿no? A ver... Fijaros en esta de aquí, ¿no? Que B, beta o gamma, conjunción con beta, es beta. Y fijaros aquí lo que tenemos. Aquí tenemos justamente que A o C, conjunción con C, estas dos cosas que serán lógicamente equivalentes a C. Por lo tanto, la expresión final más simple de la fórmula clausulada será no A o B, conjunción con C. Y esta es la forma clausulada más simple posible de alfa. ¿Vale? Es decir, esta expresión de aquí también era lógicamente una forma clausulada, pero solamente que la podíamos simplificar. Y aquí en el ejercicio pues la hemos simplificado al máximo posible, para dejarla lo más sencilla posible. Pues bueno, chicos, chicas, hasta aquí la clase 5. Habéis visto que es una clase relativamente sencilla, en la que hemos visto al principio una serie de conceptos, luego un teorema, luego hemos visto una serie de métodos básicos para poder calcular formas clausuladas, y luego pues hemos hecho un ejemplo en el que hemos aplicado esos métodos y también una serie de reglas de simplificación que no se suelen dar como de pasada, pero creo que son muy útiles para dejar la fórmula lo más simple posible. Así que ya está, chicos, chicas, un saludo y a cuidarse mucho y nos vemos próximamente.